Ok, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya sea el momento en el cual estén viendo este video. Bueno, nuevamente venimos con un tema bastante interesante que es hemorragia digestiva. Vamos a ahondar temas como hemorragia digestiva alta y baja. Mi nombre es Keren Machuca y bueno, este es un video más de el canal de Espacio Médico. Ok, entonces vamos a ver un poco acerca del índice. Hoy vamos a abordar, bueno, concepto, etiología, epidemiología, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y algunas preguntitas para poder ejercitar nuestras mentes respecto a todo lo que hemos escuchado en la exposición del día de hoy, ¿ok? Entonces, como concepto, primero sobre hemorragia digestiva, entendemos como hemorragia digestiva al sangrado que proviene gastrointestinalmente hablando, ¿no? Es un signo de trastorno del tracto digestivo. Entonces, la sangre puede provenir de vómitos, de heces, e incluso puede confundirse en algunos casos junto con la tos. Hay que evaluar bien esas manifestaciones clínicas, pero en general esas son las más frecuentes, ¿no? Ok. Las heces podrían tener un tono también negruzco o alquitranado. em, y también este puede ser leve o también puede ser intenso, ¿no? Y puede llegar inclusive a ser mortal. ¿Cómo podemos encontrar estos síntomas, esta clínica en los pacientes? Podemos hacerlo de manera macroscópica, podemos verlo, o también en algunos casos vamos a necesitar un diagnóstico por imágenes, ¿no? Un examen endoscópico que nos van a permitir tener un manejo oportuno, ¿no? Entonces, los síntomas en realidad van a depender de la velocidad del sangrado, el tipo del sangrado, dónde ocurre el sangrado, ya que se puede originar, como decíamos al inicio, en cualquier área del tracto gastrointestinal, ¿no? Desde el comienzo en la boca hasta inclusive en el ano. Ok. Entonces, la hemorragia digestiva, como les decía, puede ser manifiesta, podemos verlo de manera macroscópica a través de vómitos sanguinolentos, ¿no? Estos de color rojo o marrón oscuro, también podemos verlos a través de las heces o a través del sangrado rectal, ¿no? Es decir, cuando la persona se limpia, está en el bañito y ve en el papel la sangre, ¿no? Luego también podemos ver hemorragias digestivas ocultas que pueden estar acompañados de una clínica no tan específica, ¿no? El paciente puede estar aturdido, puede tener disnea, dificultad para respirar, puede tener desmayos, e incluso puede tener dolor de pecho o dolor abdominal, ¿no? Ok, entonces en las manifestaciones clínicas, como decíamos, esto puede acompañarse de síntomas de todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Pueden haber melenas, pueden haber hematoquexias, hematemesis, ¿no? El vómito con sangre, un dolor abdominal, que son los más frecuentes, ¿no? Entonces, según la etiología, vamos a dividir a la hemorragia digestiva en dos partes. Entre hemorragia digestiva alta, que esta va a comprender a todos de esta parte del sistema gastrointestinal, a esófago, estómago y la primera porción de duodeno. Es decir, todos estos que van encima del ángulo de Treis. La mortalidad llega a ser de un 5 a un 10%, es decir, es mayor la mortalidad a comparación de la hemorragia digestiva baja, como la vamos a ver ahorita, y la clínica que más frecuente que vamos a ver va a ser la melena y la hematemesis, ¿no? La melena comprendemos como melena, como les decíamos, por la sangre como alquitrán que se esconde en heces, ¿no? Y también la hematemesis, ¿no? El vómito con sangre. Por otro lado, la hemorragia digestiva baja comprende cómo que el sangrado se dé en estos sitios por debajo del ángulo de Treis, que comprende yeyuno, ilion, colon, recto y ano, ¿no? La mortalidad es un poco menor, de 2 a 4%, y la clínica va a ser hematoquexia o rectorragia, ¿no? Muy bien. Ok.
Entonces, comenzando con la hemorragia digestiva alta, decíamos que se da en estos sitios por encima del ángulo de Trace. Vamos a ver etiologías distintas, ¿no? En este caso, una de las principales y correspondiente a la incidencia de un 38% en un estudio clínico de Mayo Clinic, se mencionaba que la úlcera péptica de tipo duodenal va a ser la más frecuente causa de hemorragia digestiva alta. Por otro lado, también la úlcera péptica gástrica, ¿no? Pero la duodenal como principal. También tenemos a las varices esofágicas, sobre todo en pacientes con un diagnóstico de cirrosis, ¿no? O que inclusive si un paciente nos llega con varices esofágicas y un sangrado prominente de este, si no ha sido diagnosticado con anticipación, tendríamos que sospechar de que podría ser un paciente con hipertensión portal, ¿no? Por otro lado, también tenemos a la esofagitis erosiva, el desgarro por Mallory-Weiss, que es el vomitador así impulsivo, tumores del tubo digestivo también no se podrían descartar, lesiones de Delafoe, entre otros, ¿no? Pero esos son los dos principales y los dos principales que vamos a considerar, ¿no? Los más frecuentes dentro de las emergencias. ¿Ok? Y también podemos ver, según el tracto digestivo, puede ser esófago, podemos encontrar estas varices esofágicas, esofagitis erosiva, esofagitis infecciosa, una esofagitis por fármacos también, o el síndrome de Mallory-Weiss. En el estómago, como veíamos relacionada a la úlcera péptica, podemos encontrar también varices gástricas o una gastropatía portal hipertensiva también se puede dar. En el intestino delgado, las úlceras duodenales y las misceláneas, hemofilia, hermosuxus pancreaticus, una fístula ortoentérica o de manera iatrogénica, ¿no? Entonces, los factores de riesgo más destacados aquí es que se da mayormente la mortalidad en pacientes varones, ¿no? También cuya edad comprende entre unos 50 a 60 años, inclusive hasta los 20 años hay una incidencia, ¿no? Mayor. También aquellos que han sido previamente transfundidos, pacientes que hayan presentado cuadros de hematemesis, de vómitos con sangre, que ya hayan estado hospitalizados por estas mismas causas, que hayan tenido un antecedente de hemorragia digestiva alta, o inclusive estos pacientes crónicos que vengan con una insuficiencia renal, pacientes diagnosticados con cirrosis, ¿no? O pacientes que hayan sido diagnosticados con una úlcera péptica, entre otros, ¿no? Esos van a ser los factores importantes para que nos puedan ayudar a poder reconocer si este paciente tiene un riesgo, un alto riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces, vamos a necesitar unas escalas que nos van a poder ayudar a que tomemos conciencia de qué tan grave es la situación de nuestro paciente. Necesitamos que éste sea dado de alta o necesita ser hospitalizado y que tengamos lo tengamos en observación, ¿no? En primer lugar, tenemos la escala de Glasgow-Blatchford, que, bueno, lo que va a ayudarnos a entender van a ser más que nada estos puntos, ¿no? Si el paciente tiene niveles elevados de urea, cómo está su hemoglobina, que lo vamos a ver dentro de la terapia, que va a ser muy importante estabilizar la volemia de este paciente. También vamos a ver la tensión arterial, el pulso y la presentación clínica y si este paciente tiene comorbilidades. Entonces, si este paciente en la escala de Glasgow, de Blatchford, tiene menos de un punto, entonces este paciente se va a ir a su casa, ¿no? No hay un riesgo alto, igual vamos a indicarles si hay alguna sintomatología en específico, algún síntoma que venga nuevamente, ¿no? Pero si este paciente presenta más de 2 puntos en esta escala, lo mejor es que sea internado y pueda tener un manejo adecuado, ¿no? Asimismo, también tenemos la clasificación de AIMS 65, que del mismo modo, ¿no? Si tenemos más de 2 puntos aquí, también es mejor que el paciente quede hospitalizado, ¿no? ¿Y esto qué nos mide? Nos mide albúmina, nos mide el INR, la alteración del estado mental, la presión sistólica, que sea menor a 90, y la edad, ¿no? Mayor a 65 años.
Y otra de las clasificaciones que nos van a poder ayudar a ver la severidad del caso es la clasificación de Forrest, que va a ser específica en la ruptura de varices esofágicas, ¿no? En esta, bueno, aquí nos va a poder ayudar a orientarnos qué tipo de hemorragia de estas varices se puede encontrar. Por ejemplo, en la clasificación 1A tenemos a una hemorragia pulsátil, ¿no? A chorro. Vemos acá no sé si, mm, vemos acá la hemorragia así a chorro, ¿no? Entonces, si nosotros entramos de manera endoscópica y vemos una varice de esta forma y está saliendo un chorro de sangre, podríamos clasificar, según Forres, en un 1A. Ahora, si vemos que se da una hemorragia en napa o en sábana, clasificaríamos en un Forres de tipo 1B. Y esto va a ser importante para poder ver qué método vamos a utilizar para el manejo. Ahora, si yo entro vía endoscópica y veo la lesión de un vaso visible, pero que no no presenta este tipo de sangrado, ¿no? Sino que el vaso está visible, está limpio, entonces clasificaríamos como de tipo Forres 2A. Si la lesión presenta un coágulo, es decir, un coágulo vemos que está taponando la lesión del vaso, entonces podríamos decir que la clasificación es de tipo 2B. Ahora, si yo tengo estas dos últimas de acá, si hay una placa blanquecina, quiere decir que esta es hematina, ¿no? Hematina, es decir, la lesión se está curando, ¿no? Podríamos decir que esta es una, según clasificación de Forres, es un tipo de 2C. Y si ya el fondo es limpio, de tipo blanco, está negruzco, podríamos decir que es un Forres de tipo 3. Y bueno, esto es importante que lo recordemos porque según el manejo, no se va a tratar a las lesiones, a las diferentes lesiones de la misma manera, sino que va a tener un diferente manejo, ¿no? Entonces consideramos esto, 1A de tipo chorro, 1B de tipo sábana o en napa, tipo 2A con lesión de vaso visible, que no tengo la imagen acá, el tipo 2B con la lesión con el coágulo, tipo 2C, que es la mácula blanca de matina, y el tipo 3 que es con fibrina, ¿no? Blanco. Y también tenemos el índice de Rocal. El índice de Rocal, del mismo modo, nos va a ayudar a poder evaluar el riesgo de muerte, de mortalidad y de resangrado de nuestro paciente. Entonces, esta clasificación más que nada nos ayuda a ver las variables de la edad, el shock, la comorbilidad que pueda presentar el paciente, el diagnóstico endoscópico que nosotros veamos y la evidencia del sangrado, ¿no? Si mi puntuación es menor a 2, quiere decir que mi riesgo es muy bajo de mortalidad, ¿no? Si mi riesgo tiene una puntuación de 2 a 5, mi riesgo es intermedio. Y si mi puntuación es mayor a 6, entonces hay un riesgo alto. Necesitamos intervenir de manera oportuna y rápida. Ok, entonces en el manejo, como les decía al principio, ¿no? Tenemos un paciente que está sangrando. ¿Qué es lo que primero que tendríamos que hacer? Es estabilizar la hemodinamia, ¿no? Nosotros no queremos que nuestro paciente entre en un shock o si está choqueado, es importante reponer la volemia, ¿no? Si el paciente tiene una presión arterial normal, es decir, está compensado, nosotros podríamos decir que este paciente puede entrar a un estudio endoscópico, ¿no? Y esto debe ser no menor a 24 horas. Porque mi paciente está estable, entonces yo puedo intervenir mediante endoscopía. Pero si mi paciente está descompensado, tiene una disminución de la volemia mayor al 30%, está chocado, necesito reponer la volemia con cloruro de sodio al 0,9% de 10 a 20 mililitros por kilo de peso. Y también, sí, aquí van a haber criterios de transfusión, ¿no? Si mi paciente tiene menos de
de 7 gramos por decilitros, entonces yo necesito reponer. Si mi paciente tiene más de 10, entonces podríamos esperar. Ahora, si mi paciente está entre 10 y 7, pero mi paciente tiene un antecedente de una cardiopatía, entonces es necesario y es muy apropiado poder transfundir sangre. Más que nada eso, este cuadrito me resultó bastante interesante. Ok. Ah, y algo más que mencionar acá. Nosotros decíamos, ¿no? Según la escala de Forres, que iba a haber un manejo indicado para cada uno de estos. Y de manera muy rápida vamos a entenderlo porque considero que esto se debería abordar en un tema en específico. Em, Decíamos que dentro de la clasificación de Forres, tanto 1A y 1B son hemorragias que se están dando, ¿no? Una es en chorro y otra es en sábano y napa. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Pues manejar con inhibidores los IBPs, ¿no? Unos 80 miligramos en bolo o 80 miligramos por hora en infusión van a ser importantes. Y luego vamos a hacer un manejo con endoscopía de adrenalina más terapia térmica, ¿no? Ok. Luego, en el caso de el 12 y el 3 decíamos que la lesión está en curación, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos dar tratamiento, ¿no? Sino que vamos a observar. Y en el caso del 2B, necesitamos del mismo modo tratar con IVPs de manera endovenosa y también hacer una endoscopia. Ahora, es importante ver el caso de los pacientes con úlceras, ¿no? Con antecedentes de úlceras. Si el paciente ha sido diagnosticado con una úlcera ya sea gástrica o duodenal, entonces necesitamos ver la causa de la úlcera gástrica, ¿no? Si mi paciente ha resultado con diagnóstico positivo de Helicobacter pylori, entonces vamos a hacer manejo de este, ¿no? Con omeprazol, claritromicina y amoxicilina, que es, bueno, uno de los más conocidos, el tratamiento OCA por unos 14 días o inclusive un tratamiento dual que va a ser recomendado por el gastroenterólogo, ¿no? Que en realidad no hay mucha diferencia entre el tratamiento triple del tratamiento dual. Ahora, por otro lado, también decíamos que en el caso de ruptura de varices esofágicas, ¿no? Quiere decir que mi paciente tiene un antecedente de hipertensión portal, es decir, mi paciente puede ser un paciente cirrótico, entonces nosotros necesitamos hacer una profilaxis antibiótica y necesitamos también utilizar análogos de somatostatina como octreotide, vía endovenosa, 50 microgramos, o también podemos utilizar terlipresina, ¿no? Que es un análogo de ADH. Y por otro lado, muy importante, van a ser la ligadura endoscópica mediante, bueno, endoscopías, valga la redundancia, pero si es refractaria este sangrado, podemos hacer uso de la sonda de Blackmore o el tubo de Minnesota, ¿no? Para que esto de manera paliativa hasta que podamos intervenir de manera quirúrgica, quizá. Y para este caso también de los pacientes con cirrosis y el tema de la hipertensión portal, siempre es importante manejarlos con beta blocs no selectivos, ¿no? O también programar una ligadura endoscópica, ¿no? Si en el caso de las varices tengan una medición mayor a 5 milímetros. Ok, entonces, por esa parte, con hemorragia digestiva alta, que decíamos que comprendía a las estructuras por encima del ángulo de Trace y veíamos dos principales, ¿no? Las úlceras por úlceras gástricas o duodenales y la ruptura de varices esofágicas. Por otro lado, las hemorragias digestivas bajas, más que nada, van a ser la clínica más frecuente, la hematoquexia, ¿no? Y sobre todo el sangrado de estas se va a dar en las etiologías más frecuentes por los divertículos
y también por hemorroides internas, ¿no? Así también tenemos otras etiologías como la colitis isquémica, las úlceras rectales, es las fisuras anales en niños, en pacientes pediátricos, y sobre todo de divertículos en primer lugar del lado derecho, ¿no? Una de las complicaciones del lado del colon del lado izquierdo van a ser la diverticulitis, ¿no? Que son divertículos falsos por las capas que este presenta, ¿no? En este caso los divertículos van a ser indoloros, pero van a dar un sangrado de tipo masivo que no se autolimita. Y también podemos tener un sangrado por hemorroides internas o incluso si el paciente tiene un diagnóstico de cáncer de colon. O también, como les mencionaba, la fisura no rectal en pacientes pediátricos va a ser una de las causas más frecuentes, ¿no? En esta población. Los factores de riesgo más importantes aquí sobre que podrían aumentar la mortalidad sobre todo cuando la PAS es menor de 100 milímetros de mercurio, si tenemos una escala de Glasgow menor a 15, si tenemos un sangrado intrahospitalario, si ha habido uso de corticoides, van a tener un riesgo mayor, ¿no? Y también en pacientes con cirrosis hepática, pues también podríamos considerarlo, aunque en menor porcentaje, ¿no? Y el manejo, sobre todo de la hemorragia digestiva baja, pues es reconocer, como decíamos, ¿no? Dentro de la hemorragia digestiva alta. Necesitamos reconocer cuál es la etiología. Mi paciente está grave, sí, entonces necesito hacer una gastroscopía, ¿no? Diagnóstica para dar un tratamiento específico. Y si no se puede dar el diagnóstico, necesito ver si es grave o inestable, hacer un angiotac y ver si la hemorragia es masiva o no masiva. Si es masiva, hacer un tratamiento no vascular. Y si no, vamos a una colonoscopía precoz, ¿no? Pero si mi paciente no está tan grave, necesitamos igual ver una patología rectal, ver si el paciente presenta anemia. Si no presenta anemia, entonces necesitamos hacer una colonoscopía precoz. Pero si sí, necesitamos hacer un manejo ambulatorio, ¿no? En el caso de los divertículos verdaderos, sobre todo se va a dar en el colon, como les dije, derecho. Y el tratamiento es ese, ¿no? La colonoscopía y si se necesita, como decimos al principio, ¿no? Mi paciente está sangrando, entonces yo necesito estabilizarlo. Y luego proceder a hacer la colonoscopía o la cirugía, ¿no? Que podría ser, en el caso de que el sangrado sea refractario, pues una hemicolectomía. Ok, entonces espero que se haya entendido esa parte. Vamos a pasar a la parte de las preguntas que es un poco breve, ¿no? La indicación para el uso de la sonda de Sengsteken-Blackmore, decíamos que se daba en hemorragia digestiva alta, ¿no? ¿En qué casos? En pacientes con hipertensión portal por ruptura de varices esofágicas que ha habido un clipaje, pero este no ha podido regularizar el sangrado. Entonces nosotros podemos optar por poner esta sonda que se comprima el sangrado y pasar al paciente a cirugía en menos de 24 horas, ¿no? Entonces la indicación de esta sonda es en varices esofágicas sangrantes, ¿no? No que no se haya resuelto todavía. La segunda pregunta nos dice, varón de 50 años de edad, alcohólico crónico, presenta hematemesis masiva y melena. Melena, sobre todo, asociábamos a hemorragia digestiva alta, porque esta sangre en heces tipo brea, ¿no? Negruzca. Con un pulso de 120 por minuto, una presión arterial de 80-60, palidez marcada, abdomen en batraciano, circulación colateral. La causa más probable del sangrado es, aquí nos da em, algunas pautas quizás que nos pueden ayudar a poder identificar qué tipo de paciente es. Nos dice un varón de 50 años, alcohólico crónico, ¿no? Alcohol, podríamos quizá pensar en un paciente cirrótico. Pero también nos dice que tiene un abdomen batraciano, que puede ser referencia a un paciente que tiene un gran contenido de líquidos, ¿no? En su estómago.
Y también nos dice que tiene circulación colateral. Entonces, nosotros pensamos en un paciente, con eso ya cantado, un paciente cirrótico, ¿no? ¿Y cuál era una de las causas más frecuentes de sangrado en pacientes cirróticos? Digamos que estos pueden presentar un aumento de la presión portal, es decir, una hipertensión portal, que puede generar varices esofágicas. Y esta es la respuesta, ¿no? Ok, la siguiente pregunta nos dice, paciente de 48 años con cirrosis hepática y circulación colateral, nuevamente, ¿no? Acude por hematemesis grave. ¿Cuál de los siguientes fármacos elige como primera opción terapéutica? Decíamos que necesitábamos utilizar análogos de la somatostatina, ¿no? O también podíamos utilizar análogos del ADH, ¿no? De la vasopresina. Pero la respuesta más cercana o la que primero escogeríamos sería la somatostatina. La siguiente pregunta nos dice, varón de 45 años con hematoquexia, ¿no? Sangrado, examen de presión arterial 90-60, frecuencia cardíaca 110, palidez de piel y mucosas, hemorragia 7 miligramos decilitros. A la colonoscopía le diagnosticaron poliposis de colon, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento inicial? Decíamos que primero, bueno, viendo la presión, hay que ver si este paciente necesita una fluidoterapia, ¿no? Una transfusión de paquete globular. Necesitamos primero estabilizar a nuestro paciente para luego proceder a lo que, según lo que el paciente requiere, ¿no? Ok, la siguiente pregunta, aunque ya nos soplamos, pero igual vamos a pensar un poquito. Dice, paciente previamente sano que acude al hospital por hemorragia rectal, ¿no? Rectorragia masiva. Decíamos que la hemorragia masiva rectal de la primera causa, la primera etiología, era la enfermedad diverticular de colon derecho, ¿no? Sobre todo el derecho. Cáncer de colon derecho, también podría ser. Enfermedad inflamatoria intestinal, no tanto. Úlcera péptica, pertenece a una hemorragia digestiva alta y presentaría el signo de melena, ¿no? Una diverticulitis es una inflamación de los falsos divertículos, ¿no? No nos daría sangrado. O sea, la respuesta es la enfermedad diverticular de colon. Ok, en relación a la sonda de Seckenteich-Blakemore, decíamos, ¿no? Que esta sonda se utilizaba de manera refractaria en el tratamiento de varices esofágicas sangrantes, ¿no? Entonces, es una sonda que se usa, una sonda vesical para prostáticos, no, ¿verdad? ¿Se utiliza para alimentación yeyunal? Tampoco. ¿Mide la presión de la aurícula derecha? Tampoco. ¿Es una sonda intestinal que se utiliza en cuadros de obstrucción intestinal? No. Decíamos que estas ayudaban a la compresión de las varices esofágicas sangrantes. Muy bien. La 7 nos dice, en una hipertensión portal, ¿qué es lo que encontramos comúnmente? Si la hipertensión portal es mayor a 10, vamos a encontrar varices esofágicas y ascitis, ¿no? Que es el contenido en el peritoneo de, el paciente con cirrosis, ¿no? También podemos encontrar una de las características en pacientes cirróticos, decíamos que la circulación colateral, ¿no? Con cabeza de medusa, como es conocido. ¿Ok? Entonces, aquí vemos varices esofágicas y ascitis. Hepatomegalia, no tanto. Podríamos ver quizás una esplenomegalia, ¿no? Una esplenomegalia. Una hemorragia digestiva no va de acuerdo a la pregunta, ¿no? Varices esofágicas también podríamos encontrar y ascitis, ¿no? En este caso la respuesta es varices esofágicas y ascitis. Y ya por último, la hematoquexia, el paso de sangre visible macroscópicamente a través del recto, generalmente indica un sangrado gastrointestinal menor, pero puede producirse por cuál de los siguientes. ¿No? La hematoquexia puede producirse, por ejemplo, en el caso de un sangrado de las hemorroides internas que no suelen ser sintomáticas, ¿no? Pero también pueden
pueden deberse, aquí nos dice la respuesta, hemorragia digestiva alta con tránsito rápido de sangre a través de los intestinos, ¿no? Porque ¿qué es lo que generaba una hemorragia digestiva alta? Más que nada melena, ¿no? Hematoquexia, ¿no? Pero bueno, en este caso podría ser debido a esto también. Eso sería todo por las preguntas. Aquí sobre todo recalcar que creo que es una pregunta un poco trampa, am, que ¿por qué es que en la hemorragia digestiva alta la sangre tiende a ser negruzca? Porque se oxida. Entonces nosotros asumimos que esta sangre tipo brea de la melena es asociada a una hemorragia digestiva alta, pero también puede darse en el caso de que el tránsito intestinal sea muy rápido y que la sangre llegue a verse de diferente manera y que también podría estar relacionada a la hemorragia digestiva alta, ¿no? Ok, entonces eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido bastante dinámico. Si hay alguna duda, no duden en poder dejarlo en los comentarios. Estamos subiendo ya casi 60 videos y bueno, les damos gracias por suscribirse a nuestro canal. Eso ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Keren Machuca, estudiante de la carrera de Medicina Humana de quinto año. Y eso es todo. Muchas gracias.